Amén. Pueden sentarse, hermanos, y abrir sus Biblias en Segunda de Pedro, capítulo 3. Abran, por favor, sus Biblias en Segunda de Pedro, capítulo 3. Y vamos a leer los versículos del 1 al 18. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 1 al 18. Segunda de Pedro, capítulo 3, del 1 al 18. Dice así la palabra de nuestro Dios. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los que mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabedlo de antemano, guardaos, no sea que arrastraos por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. El apóstol Pedro escribe muy probablemente a creyentes de origen judío que se habían desplazado, habían sido obligados a irse a vivir a otros países, muy probablemente por las persecuciones de los hombres de su propia nación. Y además de tener que sufrir el dolor del desplazamiento, donde habían venido a vivir, estaban también padeciendo muchas aflicciones. Y por eso el apóstol Pedro en su primera carta les escribe para consolarlos y para formar en ellos una mente preparada para la aflicción. En esta segunda carta, el apóstol Pedro ya está consciente de que su muerte se acerca y les escribe lo que el Espíritu Santo le da como una especie de testamento, como una herencia doctrinaria, el mejor regalo que les servirá para guardarse hasta el final de sus vidas agradando al Señor. ¿Qué es esto tan importante que escribe un hombre que sabe que está cerca de morir? Es una advertencia sobre el gran engaño que vendrá sobre la humanidad
antes de que llegue el fin del mundo. El gran legado doctrinario del apóstol Pedro es una advertencia sobre el gran engaño que ocurrirá sobre toda la humanidad antes de que venga el fin del mundo. Nosotros ya hemos estudiado sobre este engaño. ¿Alguien de ustedes recuerda cómo llamamos a este engaño? Una palabra técnica que estudiamos cuando estudiamos estos temas de la escatología bajo ataque la primera vez. ¿Cómo se llama ese engaño masivo que va a venir sobre la humanidad en los días antes de la venida del Señor? ¿Nadie recuerda? La palabra técnica comienza por A. Apostasía. Exactamente. Entonces el apóstol Pedro también hace una advertencia a la iglesia de Cristo sobre la apostasía. Pedro advierte a la iglesia sobre el espíritu que dominará las mentes de la sociedad mundial en los postreros días, y en especial el rechazo del hombre a rendir cuentas ante su Creador, pues ellos serán dominados por sus malos deseos. Rechazarán la existencia de un Creador y rechazarán el tener que rendir cuentas a ese Creador, porque estarán muy dominados por sus malos deseos. El tema pues de nuestro extenso pasaje es el engaño masivo en las mentes de la raza humana en los días postreros, que rechazará la segunda venida de Cristo, el juicio final y el tener que rendir cuentas a un Creador. Ese es el tema de nuestro pasaje. De nuevo estamos estudiando la escatología y de nuevo estamos en el corazón de la escatología, que es la segunda venida de Cristo. Y de nuevo vemos que la escatología está siendo atacada. Quizás haya alguna persona nueva en este lugar que no sabe qué significa la palabra escatología. ¿Qué significa la palabra escatología? La doctrina del tiempo final, o la enseñanza bíblica sobre el último tiempo, sobre los últimos tiempos. Entonces, hemos estado estudiando esta escatología y ya habíamos visto algo sobre este engaño masivo. Y tuvimos una primera sesión en Segunda Tesalonicenses que llamamos escatología bajo ataque, que fue escrita por el apóstol Pablo. Pero ahora estamos con el apóstol Pedro viendo de nuevo escatología bajo ataque. Y ese es el título que le hemos puesto a la enseñanza de esta mañana. Escatología bajo ataque, segunda parte. Pero hay una diferencia entre el primer ataque y el segundo ataque. En el primer ataque, en Segunda Tesalonicenses, vimos que los falsos maestros enseñaban que la venida del Señor estaba muy cerca, tan cerca que ¿qué no debían hacer los cristianos? Trabajar. Pero ahora en este segundo ataque es diferente. Allá decían, está muy cerca, ¿para qué se van a poner a trabajar? Este segundo ataque es diferente. Este segundo ataque es, eso es una mentira de que Cristo viene por segunda vez. Este segundo ataque consiste en que están negando la segunda venida de Cristo. Es decir, este engaño, este ataque es, la segunda venida de Cristo no ocurrirá. Y eso es lo que está en nuestro pasaje. En nuestro pasaje vemos el ataque y la defensa. Y ese es el bosquejo que usaremos para estudiar nuestro pasaje en el día de hoy. ¿Qué vemos en nuestro pasaje en general? Primero vemos la escatología atacada, los versículos 1 al 4, y luego vemos la escatología defendida del 5 al 18. Vamos entonces a ver primero el ataque. Hoy vamos a viajar también en la máquina del tiempo. Ajusten sus cinturones de seguridad. Hoy vamos a viajar en la máquina del tiempo. A ustedes ya les está gustando viajar en la máquina del tiempo, ¿cierto? ¿A dónde les gusta viajar más? ¿Al pasado o al futuro? Al futuro, yo ya sabía eso. Ya sabía que les gusta más ir al futuro. Pero bien, hoy vamos a ir al pasado, hoy vamos a ir al presente y también vamos a ir al futuro,
viajando en la máquina del tiempo. ¿Por qué? Porque estamos en los postreros días. ¿Quién sabe cuándo comenzaron, según la Biblia, los postreros días? Levante su mano. ¿Quién sabe, hermana Lurma? Cuando ustedes lean en el Nuevo Testamento los postreros días, ubíquense entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Ese periodo se conoce como los postreros días. Obviamente, mientras más estamos cerca del gran final, pues más postreros son los postreros días. Pero en la Biblia, los postreros días es ese amplio periodo entre la primera y la segunda venida. Comencemos entonces con escatología atacada. Y en esta sección vamos a ver dos cosas. Primero vamos a ver los autores del ataque y luego vamos a ver la esencia del ataque, en qué consiste, quiénes lo ejecutan y en qué consiste. Comencemos con el versículo 3. Dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días, ya saben qué son los postreros días, vendrán burladores. Detengámonos ahí a observar la palabra burladores. ¿Quiénes son estos burladores? En su contexto original, aquí estamos viajando en la máquina del tiempo al pasado, en su contexto original estos burladores muy probablemente son falsos maestros gnósticos del primer siglo. Estos maestros gnósticos se burlaban de la segunda venida de Cristo porque creían que el cuerpo humano es malo y creían que Cristo no había venido en cuerpo humano, que Cristo no regresaría en cuerpo humano y mucho menos que viviríamos toda la eternidad en un cuerpo humano, porque ellos creían que el cuerpo era malo. Pero detrás de esos errores doctrinarios, lo que había era un deseo de satisfacer su lujuria y sus malos deseos. Continuemos viendo el verso 3. Burladores, andando según sus propias concupiscencias. Esa es la razón por la cual estos burladores realmente inventan doctrinas falsas y niegan la verdad de Dios, porque quieren andar según sus deseos. ¿Qué significa la palabra concupiscencias? La palabra concupiscencia significa un deseo muy intenso, pero casi siempre en la Biblia es un deseo malo. Hay deseos muy intensos buenos y hay deseos muy intensos malos, pero casi siempre cuando vemos en la Biblia la palabra concupiscencias, hablamos de un deseo malo. Entonces es por esos deseos, esas lujurias, que ellos niegan la verdad de Dios que se les ha dicho claramente a través de la palabra de Dios. Ellos quieren satisfacer sus pecados y por eso inventan filosofías, falsas doctrinas, y por eso se burlan de las enseñanzas de Dios, porque no quieren rendir cuentas a su Creador, porque sus deseos son verdaderamente malos y deben ser castigados. Entonces, para evadir el hecho de tener que rendir cuentas ante un Creador, inventan fábulas con las cuales niegan la verdad y se alejan de ellas. Pero estos burladores gnósticos del primer siglo están en todas las épocas, de otra manera. Hoy en día, por ejemplo, los burladores son los hombres que solo viven para lo terrenal, como está escrito, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Para estos burladores no hay vida después de la muerte, no hay juicio, no hay nada más que lo que vemos. Entonces disfrutemos de este mundo, porque no hay nada trascendente, es decir, no hay nada más allá de la experiencia actual. Entonces usted se acerca a uno de estos burladores, les habla del evangelio, les habla de que se van a ir al infierno y ellos se ríen. Esos son los burladores en su versión contemporánea, la versión del siglo XX y el siglo XXI. Y repito, esto hace parte de la apostasía que tiene que ocurrir antes de la segunda venida de Cristo. Veamos algo más sobre estos burladores de todas las épocas. Versículo 5. Estos ignoran voluntariamente. Detengámonos ahí. Estos ignoran voluntariamente. He aquí otra característica de estos burladores.
ignoran voluntariamente. Es decir, ellos no son víctimas inocentes de una tragedia cósmica, no. Ellos libre, voluntariamente, siguiendo sus propios deseos, porque quieren, porque les gusta, no quieren aprender la verdad, no quieren oír la verdad. Y a usted le van a decir en la calle: no me hable de eso, yo no quiero oír eso, eso para mí es ridículo, absurdo, no quiero oírlo, no quiero aprender de eso. Ellos lo hacen libre y voluntariamente, a propósito. Por eso no son víctimas inocentes, ellos son deliberadamente lo que son. En los días de Pedro entonces, estos burladores se llamaban gnósticos. Hoy y en el futuro van adquiriendo otras formas y otros nombres. Por ejemplo, en el día de hoy se llaman progresistas. Se hacen llamar progresistas. No me estoy refiriendo a ningún partido político, ni a ningún personaje político en particular. Ese es el nombre que actualmente reciben estos burladores, progresistas, o también suelen llamarse librepensadores. Librepensadores significa que ellos se liberaron del yugo de la religión y ahora tienen una mente sin Dios, y por eso son libres pensadores. Esos son los burladores. Ahora veamos la esencia del ataque. Estos son los autores del ataque. Ahora veamos la esencia del ataque. ¿En qué consiste el ataque? Versículo 4. Y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Primero quiero preguntar si para todos aquí la palabra advenimiento es clara. ¿Todos aquí entienden qué es advenimiento? Advenimiento es adviento o venida, llegada. Eso significa advenimiento. Entonces, cuando hablamos de la segunda venida, estamos hablando del segundo advenimiento o adviento. Esa palabra significa llegada, venida. Entonces, ¿en qué consiste la burla? ¿En qué consiste el ataque? Ellos dicen con sorna: ¿dónde está la promesa de su venida o de su advenimiento? Ahí está el ataque. Estos hombres en el primer siglo y también durante todos los siglos han escuchado, debido a la poderosa influencia que tiene el cristianismo sobre todo el mundo, han escuchado que Cristo prometió regresar por segunda vez. Cristo prometió regresar por segunda vez. Entonces, cuando ellos oyen de esa promesa de Cristo, se burlan de ella. Y estos son sus argumentos para burlarse de la promesa. Dice: porque desde el día en que los padres durmieron, es decir, estos hombres se van a la historia y dicen: si retrocedemos en la historia del mundo universal, desde la perspectiva totalmente secular, alejada de la Escritura, si retrocedemos a la historia desde los orígenes que tenemos registrados, nunca ha venido ningún Dios a pedirnos cuentas, nunca ha habido algo así como un juicio universal. Continúan diciendo ellos: todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Para ellos, todo lo que existe se pudo haber originado de muchas formas. El hombre sin Dios tiene su propia teoría para explicar la forma como existe lo que existe. Eso es lo que se conoce como cosmogonía. Cosmogonía es un mito o una fábula que los paganos inventan para justificar cómo llegó a existir lo creado. Entonces ellos tienen su propia idea sobre la creación, sobre cómo vino a existir la creación, y dicen: desde que se produjo lo que existe, las cosas están tal cual, de una manera inmutable. Es decir, que ellos en su mente tienen una especie de naturalismo. Naturalismo: las cosas existen porque existen, alguien las creó, hay una cosa creada. Los que aceptan que hay una cosa creada, otros le dan distinto origen a lo que creó, a lo que existe, a lo que está creado. Pero de nuevo dicen: eso no ha cambiado desde entonces, es como una especie de
uniformidad inmutable en todo lo que existe. Entonces, como hemos visto durante miles de millones de años, que las cosas están como desde el principio y que nadie ha venido a pedirnos cuentas o a ejecutar algo así como un juicio final, entonces nos parece que es digno de mofa, digno de burla el decir que hay un Dios que va a venir a darnos cuentas, que nos va a juzgar, y mucho menos que hay un Cristo que vino hace 2000 años y que Él es el que va a venir a ejecutar ese juicio final. Esa es la burla, ese es el ataque. Y ese, mis hermanos, que hemos descrito es el espíritu del anticristo. Ese es el espíritu del anticristo que va a predominar en los días previos a la segunda venida. Ya vimos entonces la escatología atacada, ahora veamos la escatología defendida. La escatología defendida. Y aquí vamos a ver que hay una enseñanza básica, fundamental, que el apóstol usa como primer elemento en su defensa, y otras enseñanzas adicionales que veremos Dios mediante en la siguiente clase. Hoy vamos a ver cuál es la enseñanza vital que el apóstol Pedro usa y que nos deja como un legado, como una herencia, y que nos guardará de caer en el espíritu del anticristo. Nos guardará de ser afectados y lesionados por estos burladores. Nos guardará y mantendrá nuestra fe incólume, santa, alta y bendita hasta que partamos de este mundo o nuestro Señor Jesucristo venga. Esa enseñanza bendita del apóstol contiene 4 cosas. Presten mucha atención. Aquí sí ajusten sus cinturones de seguridad, porque vamos a ver algo que es muy importante. Versículo 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. ¿Qué es lo que estos ignoran voluntariamente? Que hay un creador. La creación entera muestra un diseño inteligente, muestra que es la obra de un creador inteligente. Hay mucho orden y mucha inteligencia regadas por toda la creación. Hay un creador. Y ese creador creó todo lo que existe por el agua y lo sostiene por agua. Primero. Segundo, versículo 6. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado por agua. Deténgase en un momento en esas 3 palabras. Por lo cual. El argumento de Pedro es: puesto que existe un creador y ese creador considera a cada hombre responsable ante él, ese creador va a llamar a todos los hombres a rendir cuentas. De hecho, ya lo hizo por primera vez. Por esto, porque existe un creador que va a llamar a todas sus criaturas responsables a rendir cuentas, el mundo antiguo, el mundo original, Pedro lo llama el mundo de entonces o mundo prediluviano, lleno de hombres malvados. Por eso, por lo cual, porque hay un creador que considera a todos los hombres responsables y los llama a rendir cuentas, por eso es que ya hubo un primer juicio universal. ¿Están siguiendo el argumento? Primero, hay un creador y ese creador considera a todos los hombres responsables y los llama a rendir cuentas, tanto que ya los llamó a rendir cuentas por primera vez en un primer juicio universal. Ese es el segundo elemento. Ahora, tercero, ese primer juicio universal es un anticipo o una advertencia del segundo juicio universal. Entonces, sigan mi argumento. Primero, hay un creador. Ese creador considera a los hombres responsables y los llama a rendir cuentas. Por eso, 2, hubo un primer juicio universal. Y porque hubo un primer juicio universal, oigan esto, tiene que haber un segundo juicio universal en las matemáticas de Dios. En las matemáticas de Dios, si hay uno, tiene que haber 2. Repito, en las matemáticas de Dios, si hay uno,
tiene que haber dos. ¿Quién me explica por qué? ¿Quién sabe por qué en las matemáticas de Dios, si hay uno, tiene que haber dos? Hermana Sandra. Exactamente, porque Dios creó el mundo en un sistema binario. Binario significa de dos. Toda la creación es hecha en un sistema binario, de dos. Si hay uno, tiene que haber dos. Presten mucha atención. Si hay noche, tiene que haber día. Si hay hombre, tiene que haber mujer. Si hay primer Adán, tiene que haber segundo Adán. Si hay primera muerte, tiene que haber segunda muerte. Si hay primera resurrección, tiene que haber segunda resurrección. Si hay primer juicio universal, tiene que haber segundo juicio universal. ¿Estamos? Entonces, uno, hay un creador. Dos, ese creador ya hizo un primer juicio universal. Tres, si hay un primer juicio universal, tiene que haber un segundo juicio universal. Cuatro, ¿cuándo ocurrirá ese segundo juicio universal? Y dice el apóstol Pedro, pues el día de la venida del Señor, en su segunda venida. Versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Ese es el segundo juicio universal. Ese es el segundo juicio universal. Ahora, aquí viene lo más importante de este pasaje. Y es que este pasaje enseña claramente, contrario a la creencia popular. La creencia popular más difundida en nuestro tiempo desde el siglo XIX y todo el siglo XX es que la segunda venida del Señor traerá un periodo de 1000 años, después de los cuales vendrá el juicio final y el estado eterno, cielo nuevo y tierra nueva en los que mora la justicia. La creencia popular de la cristiandad del siglo XX y mitad del XIX hasta acá es que la segunda venida de Cristo traerá un periodo de 1000 años, después de los cuales vendrá el juicio final, después del cual vendrá cielo nuevo y tierra nueva de los que mora la justicia. La enseñanza clara del apóstol Pedro en este pasaje y en otros pasajes, Mateo 24 y 25, Romanos capítulo 2, Primera Tesalonicenses 4 y este pasaje, segunda de Pedro 3, enseñan claramente que la segunda venida de Cristo trae el segundo juicio universal. Esa es la enseñanza clara de este pasaje. Y para probarlo vamos a hacer un ejercicio subrayando algo en nuestras Biblias. A veces es necesario poder mirar un pasaje en toda su dimensión, en todo su marco, en toda su amplitud, para poder ver una enseñanza vital en este pasaje. Vamos a subrayar algunos versículos en el pasaje y al observar juntos estos versículos en el marco de todo el pasaje, vamos a ver que el segundo juicio universal del cual se están burlando estos burladores ocurrirá en la segunda venida de Cristo. Versículo 4a. Si usted tiene un lapicerito o un resaltador, subraye el versículo 4a que dice, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora
están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio. Subraye esa expresión, en el día del juicio. Y ahora note que la promesa de su advenimiento, de la cual se burlan los burladores, Pedro la defiende diciendo que esa promesa de su advenimiento se cumplirá y que ese advenimiento traerá el día del juicio de Dios. Es decir, que en la mente de Pedro, la promesa de su venida es lo mismo que el día del juicio. Versículo 9. Miren otra vez, el Señor no retarda su promesa. ¿De qué se está hablando en todo el pasaje? De la promesa que Cristo hizo de regresar por segunda vez. Versículo 10. Pero el día del Señor, aquí Pedro llama a la promesa de su segunda venida, el día del Señor. La segunda venida es lo mismo que el día del Señor. Y ahora noten, ¿qué ocurrirá en ese cumplimiento de la promesa o en ese día del Señor? Dice, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual, ¿cuándo? Ese día, no 1000 años después, ese día en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Cuándo ocurrirá eso? Versículo 12. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Miren, la promesa de su venida, el día del Señor, el día del juicio de Dios y el día de Dios son lo mismo. ¿Y qué ocurrirá en ese día? Dice, en el cual, repite Pedro, los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos quemados, siendo quemados, se fundirán. Versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora, y noten este pasaje tan poderoso. ¿De qué ha venido hablando? ¿De qué ha venido hablando Pedro? De su promesa. ¿De qué ha venido hablando? De su día, del día de su venida. ¿De qué ha venido hablando? Del día del juicio y la condenación de los hombres impíos. ¿De qué ha venido hablando? Del día de Dios. Y ahora dice, démosle gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Eso significa que cuando Cristo venga por segunda vez, comienza la eternidad. ¿Lo pudieron ver claramente? Por eso yo lo invito a que usted subraye esos pasajes y subraye esas expresiones y mírelas como un todo y va a poder ver la extraordinariamente clara y poderosísima escatología del apóstol Pedro. Y mire cómo el apóstol Pedro resume la escatología y nos muestra estas verdades de una manera sencilla. Se la voy a resumir de la manera más sencilla posible. Escuche la escatología petrina, o sea, del apóstol Pedro. Escúchela. 3 mundos, 2 juicios. 3 mundos, 2 juicios. ¿Cómo así, pastor? Pedro dice, el mundo de entonces pereció anegado en agua. El mundo que ahora existe será destruido por fuego y nosotros esperamos cielo nuevo y tierra nueva. ¿Hay ahí 3 mundos o no? El mundo prediluviano, el mundo postdiluviano y el nuevo mundo. ¿Hay ahí 2 juicios o no? El juicio de agua y el juicio de fuego. Ya, ustedes son expertos en escatología. Ya, eso es. Entonces los burladores dicen, no, ¿cuál promesa? ¿Cuál juicio final? ¿Cuál creador? Nosotros somos libre pensadores y podemos hacer lo que quiera. Nuestras conductas morales no pueden ser juzgadas por nadie. Yo si quiero puedo ser homosexual o bisexual o transexual o trisexual o tetrasexual si quiero. Yo soy libre, no habrá quien me juzgue. Y Pedro le dice,
No, compañero, 3 mundos, 2 juicios. 3 mundos, 2 juicios. El mundo de entonces recibió un juicio de agua. El mundo de ahora recibirá juicio por fuego. El mundo por venir, si no te arrepientes de tu bisexualidad, transexualidad o metrosexualidad, te quedarás en el fuego eternamente y nunca entrarás al nuevo mundo, cielo nuevo y tierra nueva en los que mora la justicia. Esa es la enseñanza de Pedro. Y nosotros tenemos que defendernos poderosamente con esta enseñanza. ¿Por qué? Porque este mundo va a crecer en incredulidad, va a crecer en escepticismo. La mente, el espíritu del anticristo llenará de tal manera la mente de los hombres que será una batalla terrible entre 2 pensamientos. El pensamiento del hombre que es un burlador y el pensamiento que es un hombre de fe. Los 2 pensamientos se enfrentarán tenazmente en una lucha sin cuartel, y los débiles, los flojos, los flexibles, los que no afirmaron su fe, los que no escucharon las palabras del apóstol, si en su debilidad serán poderosamente afectados. ¿Será que si viene? Dudarán de la segunda venida, serán poderosamente afectados. Serán dañados y lesionados por el espíritu del mundo. No serán soldados valientes que rechacen con el escudo de la fe las burlas. Porque cuando se burlan de uno, el ego se afecta. No me gusta que se burlen de mí, pastor. Una mente débil con un pensamiento débil será poderosamente afectado por esas burlas. Pero si cuando estés en medio de las burlas, los jovencitos en el colegio, mire, los colegios de nuestro tiempo crían burladores, las doctrinas de la evolución, el libertinaje sexual y todo esto que se está viendo hoy en día, eso es un criadero de burladores. Y cuando nuestros hijos están allí en medio de los burladores, ellos serán severamente afectados. Pero si usted les enseña la teología de Pedro así de fácil, hijo, siéntese con su hijo y dígale, hijo, papi, vea, hijos, 3 mundos, 2 juicios. 3 mundos, 2 juicios. Enséñele la palabra de Dios y el muchacho podrá soportar. Y a los débiles en la fe, alimentémoslos con la palabra de Dios para que ellos puedan soportar. De lo contrario, caerán poderosamente afectados por el engaño. Y esa es la forma como el apóstol Pedro termina su carta. Veamos los versículos a manera de aplicación, los versículos 17 y 18. Los versículos 17 y 18 a manera de aplicación. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria y ahora y hasta el día de la eternidad. ¿Qué es lo que pretende el apóstol Pedro? Que estemos despiertos. Por eso en el versículo 1 dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas, ¿qué? Despierto. El apóstol Pedro quiere que nosotros estemos despiertos, y por eso es que nos exhorta y dice, os despierto con exhortación. Y por eso es que tenemos que venir todos los domingos a la iglesia para recibir exhortación. No se puede faltar a la iglesia. En la iglesia es donde nuestra alma se fortalece contra los burladores. Y dice el apóstol Pedro en el verso 2, para que tengáis memoria. Uno de los grandes problemas que tenemos los cristianos es que olvidamos lo que fortalece a nuestra fe. No nos predicamos a nosotros mismos, sino que lo olvidamos. Pero Pedro aquí nos dice, ustedes deben estar siempre despiertos, siempre exhortados
y con buena memoria. Por eso deben venir a la iglesia, deben recordar las enseñanzas de los apóstoles y ojo, no las nuevas revelaciones de los falsos profetas de nuestros días. Todas esas iglesias donde se enseña que hay profecías y nuevas revelaciones están debilitando a los cristianos porque les están distrayendo de la verdadera revelación que tienen que guardar en sus mentes, que Pedro llama al principio de su epístola la palabra profética más segura. Cuando las mentes del pueblo de Dios se distraen de la palabra profética más segura, los creyentes se vuelven débiles. Y cuando venga el espíritu burlador, que estará sobre toda la faz de la tierra con mucho poder, esos creyentes serán seriamente lesionados y dudarán de la venida del Señor y dudarán de su promesa y serán engañados y debilitados. Pero si nosotros nos mantenemos firmes en la escatología que el Señor nos ha dado por sus apóstoles, tendremos la fortaleza para enfrentar los burladores. Tal como aprendimos cuando veíamos en el profeta Ezequiel, capítulo 3, versículos 8 y 9, veíamos al profeta frente de diamante. Dice ese texto: he aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra la frente de ellos, como diamante, más dura que pedernal, he hecho tu frente, así que no los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Es una batalla entre dos mentes. Por eso los burladores en el espíritu del anticristo tienen el 666 escrito en la frente, porque su frente también es de piedra, es de burlador. Pero nosotros tenemos escrito 777, porque Dios hace nuestra frente también no de piedra, sino de diamante, para creer su palabra y no tenerle miedo al burlador. Pastor, ¿y qué hacemos cuando veamos a estos burladores en acción, burlándose de nuestra fe, burlándose de nuestro Señor, burlándose de su segunda venida? ¿Qué haremos, pastor? Por algunos de ellos oraremos para que Dios tenga misericordia y los salve, porque algunos de ellos son elegidos. Pero de otros, ellos son reprobados y lo mostrarán, porque aumentarán sus burlas. Y nosotros entonces no echaremos nuestras perlas a los cerdos. Y si vemos que realmente son reprobados y sus burlas aumentan, oraremos imprecatoriamente diciendo: Señor, respóndeles con fuego, respóndeles con escorpiones, serpiente y espada. Mira que es tu nombre y la gloria de tu venida la que está siendo blasfemada. Y el pueblo de Dios orará y el Señor Jesús regresará. Así termina este mundo y así termina este sermón. Vamos a orar. Nuestro Padre, buen Dios, gracias por tu santísima palabra, Señor. Gracias por el apóstol Pedro. La claridad de su escatología nos impacta y nos instruye y nos prepara para la batalla contra los burladores. Ya estamos en ella, pero ella arreciará y se hará más fuerte aún. Señor, no permitas que ninguna ovejita aquí se debilite, que ninguna sea engañada y que todas las ovejitas sean excelentes guerreros en contra del espíritu burlador de los últimos tiempos. Y esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.